Atención, estas son las últimas noticias de Venezuela hoy. ARESAT intenta sobornar a Cabo Verde y dice que Venezuela puede ayudar más que Estados Unidos. Juan Guaidó anunció la llegada a Venezuela de equipos de protección para trabajadores sanitarios tras un acuerdo con la OPS. El presidente interino destacó a esos héroes que están en la primera línea contra el COVID-19 y apuntó contra el gobierno de Nicolás por la destrucción del sistema de salud. En Cuba modifican informes para borrar casos de COVID-19 importados de Venezuela. El presidente Iván Duque dijo que tiene en sus manos información clave aportada por Estados Unidos para entender la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos, coordinada por SAT para beneficios de los jerarcas del gobierno de Caracas. Como enviado especial de mi país, puedo ayudar a Cabo Verde más de lo que Estados Unidos lo hará en 100 años, dijo el testaferro de Nicolás. La desesperada carta de SAT se dio luego de que la justicia de Cabo Verde autorizara su extradición a Estados Unidos. En un intento desesperado por evitar su extradición a Estados Unidos, ARESAT, el testaferro de Nicolás, envió una carta al primer ministro de Cabo Verde. SAT, detenido en el país africano, se dirigió a Ulises Correia para pedirle que respete su supuesta inmunidad diplomática y que le permita volver a Venezuela, alegando que es víctima de un proceso motivado políticamente. El testaferro de Nicolás, vinculado a casos de lavado de dinero, violación de sanciones internacionales, narcotráfico y terrorismo, apeló a la sensibilidad del primer ministro haciéndole ver que ha perdido 20 kilos de peso. Asegura además que su detención ha sido injusta. Simplemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de Naciones Unidas, respete mi inmunidad y me permita volver a mi país, reclamó SAT, pese a que no ingresó al país africano mostrando el pasaporte diplomático. SAT sostiene que fue secuestrado. Un oficial que no se identificó, pero habla un inglés perfecto, me forzó a bajar de mi avión diplomático, usando una alerta roja de la Interpol como pretexto. Eran las 20 horas en Cabo Verde, las 23 horas en Lyon, donde se encuentra la base de la Interpol. Sabemos que la alerta roja no se emitió hasta el 13 de junio, por lo que básicamente fui secuestrado, sostiene. El testaferro de Nicolás dice que lleva 57 días detenidos de forma ilegal, en los que hasta los traficantes de droga han recibido un mejor trato. El empresario colombiano reiteró que es supuestamente inocente y acusó a las autoridades norteamericanas de no aportar pruebas contundentes en su contra. Habla de pagos que no realizó. Agrega que se ha convertido en el objetivo principal de Estados Unidos como parte de la estrategia de la Casa Blanca para cambiar el gobierno en Venezuela. Además, hace una pequeña presentación de sí mismo en la que se describe como una persona normal con un pasado corriente que gracias al trabajo duro ha sido capaz de construir un negocio exitoso en el sector privado sin recibir beneficios gubernamentales. A lo largo de los años he ganado la confianza de Venezuela porque he sido profesional y he lidiado con condiciones de pago difíciles, provocadas por los bloqueos a los que se ha enfrentado Venezuela, recalcó. Señaló que como pago a su contribución al país, la tiranía de Nicolás le recompensó con la nacionalidad y con el cargo de enviado especial, con la inmunidad diplomática y los privilegios que acarrea dicha posición, para negociar con gobiernos extranjeros y empresas privadas la creación de nuevos canales para obtener y entregar los muy necesitados alimentos, medicinas básicas y cambios necesarios para la industria del petróleo en Venezuela. Mientras SAT alega que por contribuir con Venezuela recibió la nacionalidad y pasaporte diplomático, millones de venezolanos esperan por su pasaporte y otros documentos de identificación. Por último, el testaferro Nicolás acusó a Cabo Verde de mancillar la independencia de ese país por someterse a los dictados de Estados Unidos. No creo que la gente de Cabo Verde esté de acuerdo con esto, ya que siempre se han visto discriminados y menospreciados por Estados Unidos, dijo, y para finalizar realizó una especie de soborno. Venezuela siempre lo tratará con mayor respeto y le presentará más oportunidades que Estados Unidos. Como enviado especial de mi país puedo ayudar a Cabo Verde más de lo que Estados Unidos lo hará en 100 años, concluye. Juan Guaidó anunció la llegada a Venezuela de equipos de protección para los trabajadores sanitarios que están haciendo frente al COVID-19 en medio de la peor crisis humanitaria y sanitaria que ha atravesado el país. Gracias al acuerdo que alcanzamos con la Organización Panamericana de la Salud,
está llegando al país una donación de equipos de protección para nuestro personal médico y de salud. Esos héroes que están en la primera línea contra el COVID-19. Señaló el presidente interino en un video difundido por el Centro de Comunicación Nacional. Tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, subrayó el líder opositor, quien a su vez sostuvo que el gobierno interino está enfrentando dos batallas, la de nuestra libertad y la lucha por la vida. Y aseguró: Venezuela renacerá. En su cuenta de Twitter, el Centro de Comunicación Nacional recordó que según los organismos internacionales especializados, Venezuela está entre los 3 países peor preparados para afrontar el brote del COVID-19. Los venezolanos están claros que el único responsable de que hoy estemos más vulnerables y en peligro a causa de la distribución absoluta de nuestro sistema de salud es el gobierno chavista, agregó. Venezuela es uno de los países con peores condiciones para hacer frente al COVID-19. Un nuevo informe de la ONU advirtió sobre el empeoramiento de las necesidades humanitarias en Venezuela debido a la expansión del brote del COVID-19, al tiempo que señaló un aumento de los contagios de los trabajadores de la salud y graves carencias en el sistema de diagnóstico del COVID-19. En el informe, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que a partir del 6 de julio comenzó a reportarse una mayor incidencia de contagios por transmisión comunitaria que de casos importados confirmados en las personas regresadas al país caribeño. La oficina también aseguró que el 11 de julio se habían confirmado 212 casos entre el personal del sector salud. Entre los múltiples factores que podrían ser la causa de estos contagios están la limitada disponibilidad de equipos de protección personal, como mascarillas, o su uso inadecuado. Asimismo, el documento subrayó las carencias en el sistema diagnóstico, considerado una de las claves para la contención del brote. Según el informe, apenas 6% de las pruebas aplicadas en el país son PCR, el sistema de tests considerado más confiable sobre un total de 1.511.433 pruebas de COVID-19 realizadas al 28 de julio. La llegada de esta donación se produce en un momento en que Venezuela atraviesa una crisis propagada por el COVID-19. Hasta el momento el país reportó 795 nuevos contagios y 7 decesos, alcanzando un total de 24.961 casos y 215 fallecidos, según datos aportados por el gobierno de Nicolás. No obstante, esos datos han sido cuestionados por la oposición venezolana y por gran parte de la comunidad internacional. En los últimos días creció la preocupación por el estado de salud de los presos con COVID-19. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, instó al gobierno de Nicolás a informar la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud. El régimen venezolano debe informar la cantidad de presos con COVID-19 y su estado de salud que hay en el SEBIN y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, manifestó en Twitter, y añadió: Cruz Roja Internacional y Cruz Roja Venezolana deberían visitar estos centros de tortura para ver el estado de las personas detenidas. Venezuela atraviesa por la semana 21 de un confinamiento diseñado para frenar los contagios que se han elevado en las últimas semanas. El gobierno de Nicolás informó que combinará semanas de restricciones a la movilidad con otras de flexibilización parcial, una estrategia que denomina 7x7. Fueron eliminados al menos 41 casos que procedían de agentes cubanos que regresaban de trabajar con el gobierno de Nicolás. El Ministerio Cubano de Salud modificó los datos sobre los casos de COVID-19 en la isla, eliminando la procedencia internacional de Venezuela. De varios contagios recientes, denunció el proyecto Inventario, que sigue atentamente las estadísticas del COVID-19 en Cuba. Los expertos en vaguedad con fines estadísticos del MINSAT Cuba, en resumen, tras omitir los países de los que procedían los casos importados, el MINSAT modificó el informe para borrar que los 41 casos detectados procedían de Venezuela. Hace unos días, las autoridades cubanas también ocultaron la procedencia exacta de 6 de los casos importados. Hasta hoy, suman 27 los viajeros confirmados de 328, con procedencias no divulgadas, precisa Inventario, que reprocha al gobierno haber ido degradando paulatinamente el nivel de detalle de la información sobre el COVID-19. Lo normal sería que los datos mejoraran, no que empeoraran, como los del MINSAT Cuba reclama.
El pasado 8 de agosto, Inventario denunció que Venezuela había pasado a ser el principal emisor de casos importados de COVID-19 en Cuba. Las estadísticas oficiales acumulaban 280 casos importados, de los cuales 82 son viajeros procedentes de Venezuela, en su mayoría durante los últimos 15 días, fecha que coincide con el regreso de los médicos cubanos que cumplían misiones en ese país latinoamericano. Solo el 7 de agosto hubo 41 de esos casos. Se desconoce si los casos detectados recientemente lo fueron dentro de los protocolos de cuarentena tras su llegada a la isla o si fueron detectados antes de viajar. Desde abril, el Proyecto Inventario y otros activistas han hecho notar las discrepancias en la información oficial sobre el COVID-19 reportada por el Ministerio de Salud Pública cubano, y le han recordado al gobierno cubano su obligación de proporcionar información veraz, precisa y oportuna a la ciudadanía sobre el estado del brote en la isla. Según las últimas cifras divulgadas por el MINSAP, en Cuba hay ya 88 fallecidos y 2.953 pacientes diagnosticados con COVID-19. Los 65 casos reportados son la segunda cifra más elevada reportada desde que se registraron los primeros pacientes cubanos.